Sin embargo, los antiguos griegos no fueron los primeros que dejaron constancia de historias de objetos no identificados en los océanos. Los expertos creen que los egipcios podrían haber anotado los avistamientos en sus jeroglíficos. En Egipto, en un templo de la ciudad de Abidos, alguien hizo una inscripción, una representación de un submarino, y hay otra representación de un objeto que se asemeja a un helicóptero. ¿Quién los hizo? ¿Cómo podían saber esas cosas los antiguos egipcios? No tenemos ni idea. Uno de los primeros casos en Europa se refiere a una serie de supuestos avistamientos en el siglo XI en Inglaterra. Uno de los casos más antiguos que he localizado se remonta al año 1067. Se trata de un grupo de aldeanos que vislumbraron algo ardiendo en el cielo que se precipitó al suelo e incendió los campos para finalmente remontar el vuelo y sumergirse en el mar. Carl Feind lleva casi una década investigando el fenómeno OSNI. Su sitio web, water-ufo.net, cuenta con un archivo de más de 900 informes antiguos y actuales sobre OSNIs. Según Feind, uno de los primeros incidentes del siglo XX lo registró el diario Philadelphia Inquirer, el 1 de agosto de 1904. Un carguero británico, el Mohican, que iba camino de Filadelfia, parecía, en palabras del diario, arropado por un extraño vapor metálico que relumbraba como el fósforo. Hace poco descubrí que en ese caso se dieron más detalles escabrosos de los que se publicaron en su momento. El capitán y la tripulación confirmaron que un objeto se les acercó desde el océano como una nube que brillaba. No era un meteoro descendiendo, sino que se deslizaba por el mar. Cuando se aproximó al barco, el capitán intentó distraer la atención de sus hombres, asignándoles distintas tareas para sobrellevar el miedo. No pudieron dar un paso mientras la nube rodeaba la embarcación. Las posteriores informaciones describían cómo durante el suceso la brújula giraba con la velocidad de un motor eléctrico y los marineros eran incapaces de levantar las piezas de acero de la cubierta magnetizada. La historia recogía la declaración del capitán en la que confirmaba que toda su tripulación podía dar fe del relato. Pero quizá el incidente más insólito referido a los OSNIs, según los expertos, sea el caso canadiense de 1967. El incidente de Sag Harbor es el caso más importante de la historia de los OSNIs. El artefacto se movió bajo el agua hasta otro punto y apareció un segundo ovni. A continuación visitaremos Sag Harbor, en Nueva Escocia, en el 38º aniversario de ese incidente capital para la ufología. El 4 de octubre de 1967. Ahí fue donde estaban las luces, justo detrás de mí. Hace 38 años, el 4 de octubre de 1967, a eso de las 11:20 de la noche, ocurrió algo en Sag Harbor que se recordaría durante los años venideros. La noche del 4 de octubre del 67 se convirtió para muchos ufólogos en la noche de los ovnis. El incidente de Sag Harbor pasó a ser el caso más conocido de aquella noche. Chris Stiles y Don Ledger han dedicado los últimos 10 años a investigar el incidente OSNI de 1967 en Sag Harbor. El caso, que contó con una amplia cobertura informativa en Canadá por aquel entonces, con el tiempo fue relegado al olvido. Su libro Objeto Oscuro reabrió el debate y arrojó nuevos datos sobre los muchos sucesos notificados aquella noche y las semanas siguientes. La razón por la que se destacó el incidente de Sag Harbor por encima de los demás avistamientos de aquella noche se debe exclusivamente a que fue el único suceso en el que algo cayó desde el cielo e impactó en el mar. Hizo mucho ruido y se vieron luces. También fue el único en el que nadie avisó sobre un ovni. Rápidamente, la sede local de la Policía Montada de Canadá recibió diversas llamadas que decían simplemente que habían visto luces. Pensaban que quizás se había estrellado un avión en lo que ellos llamaban el estrecho. El interés y la preocupación se centraba solamente en la posibilidad de hallar supervivientes. Nadie informó sobre un ovni.
No me extraña que viera algo en el cielo porque por toda Nueva Escocia en la noche del incidente de Shark Harbor se dieron muchísimos avisos de ovnis. Enseguida llegaremos a Sag Harbor y al sitio en el que se congregó la multitud para ver lo que fuera que pasó aquí hace 38 años. Cada año, Ledger y Stiles hacen un viaje a Sag Harbor para reunirse con Norm Smith, uno de los 3 testigos que aún siguen con vida. En esa isla, ahí es donde ocurrió todo. Justo ahí fue donde vimos las luces en el agua. Hola, ¿qué tal? Bien, como siempre. Los 3 nos quedamos en la hierba viendo las luces. Al cabo de un rato parecía que se estaba acercando a nosotros y luego fue descendiendo hacia el suelo. Creímos que era un accidente aéreo, así que nos fuimos para allá en el coche de mi padre y en el de mi tío y nos plantamos justo aquí, junto a los líquenes. Cuando llegamos debía de haber unas 10 o 12 personas. Estuvimos mirando las luces en el agua durante unos 2 o 3 minutos, hasta que desaparecieron. Lo que ocurrió después está confirmado. Antes de medianoche de aquel miércoles 4 de octubre, los agentes de la policía montada canadiense que asistieron al suceso desde la costa realizaron una búsqueda con sus barcos hasta las 3 de la mañana con la ayuda de muchos pescadores locales, entre los que se encontraba Norm Smith. El miércoles 6 de octubre a mediodía llegaron desde Halifax los buzos de la Marina canadiense y estuvieron todo el fin de semana rastreando la zona. Al final enviaron a 7 buzos de la unidad de submarinismo de Halifax hasta Sag Harbor. Las labores de búsqueda se prolongaron durante las horas de luz del sábado y el domingo. El lunes por la mañana desde Ottawa se dio por terminada la búsqueda. Lo clasificaron como objeto volante no identificado y dieron carpetazo al asunto. Según los informes del gobierno, el objeto viajaba de sur a norte por la costa de Nueva Escocia. En un momento dado se detuvo y permaneció en el aire hasta que a eso de las 11:20 de la noche se sumergió en el agua describiendo un ángulo de 45 grados a unos 275 metros de la costa. Justo detrás de mí, donde vimos las luces, justamente en la isla de Bon Portage que queda a mi espalda. Cuando los agentes de la policía montada canadiense que habían respondido a la llamada llegaron a la costa por la antigua autopista 3, el ovni aún se movía sobre la superficie del agua. El objeto parecía además dejar un rastro muy denso de espuma amarilla. Las semanas siguientes al 4 de octubre, la historia cobra tintes más misteriosos. El asunto copa las portadas de todos los periódicos canadienses y tal como apuntan Ledger y Stiles en su libro, unos días antes de que el ejército canadiense clasificara el suceso como incidente ovni, un segundo artefacto se sumergió en las aguas de Nueva Escocia para reunirse con el primer objeto. Y esta cosa retomó su curso a una velocidad de unos 7.000 kilómetros por hora y atravesó Nueva Brunswick por la bahía de Fundy, a lo largo de la punta suroeste de Nueva Escocia, y se sumergió por aquí. Las autoridades sabían que el objeto ya no estaba allí, que se había desplazado bajo el agua para descansar en el lecho marino. Se quedó allí casi una semana y después puso rumbo al Golfo de Maine gracias a un segundo aparato que le ayudó con las reparaciones. Y los dos juntos emergieron y salieron volando sobre el Golfo de Maine. Lo interesante es que hay un segundo informe de un avistamiento en Sag Harbor que describe 2 juegos de luces, una naranja y una amarilla saliendo del agua y alejándose. Este hecho sigue suscitando polémica y multiplicando las pesquisas en torno a los sucesos del 4 de octubre de 1967. Hay una gran cantidad de documentos originales que sostienen la teoría del accidente de un ovni en Sag Harbor. Y en uno de los párrafos se indica que se llevó a cabo una investigación preliminar. Se ha revelado que este objeto no tuvo nada que ver con una bengala, una boya, un avión, ni con ningún otro objeto conocido. Por aquel entonces, hace 30 y pico de años, yo no sabía si era un ovni o qué era. Pero que nadie me diga que no pasó nada porque sí que pasó.